tal, camaradas? Les damos la bienvenida nuevamente a Confederación Iberoamericana de Nuestro Señor en esta 78ª transmisión por Facebook y YouTube. En esta ocasión les traemos a San Francisco de Asís y lo estará exponiendo nuestro camarada Adolf Codrian. Adelante, camarada. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estén sintonizando. Pues el día de hoy es la vida y obra de un santo cuya vida temporal fue muy corta, 44 años solamente, pero muy, muy profunda y copiosa en cuanto a la obra que realizó, en cuanto al misticismo que alcanzó. Y vamos a ir hablando un poquito sobre su vida, más o menos un poquito sobre sus anécdotas. Y pues bueno, aquí tenemos una imagen que se dice que es la imagen más fiel a como él fue en realidad. Porque dado que ahora que ya hay pues distintos autores, pintores que lo han retratado, pues lo retratan como un joven pues agraciado, digamos, buen hábito, pero sin embargo parece ser que este era lo más fiel, ¿sale? Entonces vamos adelantados a la siguiente diapositiva. Pues bueno, él se llamaba en realidad Giovanni di Pietro Bernardone y pues nació en el seno de una familia bastante acomodada en Asís. Su padre era vendedor de telas, era comerciante, se la pasaba a su padre visitando las distintas ferias de las ciudades más importantes de Europa. Y Francisco, bueno, en este caso Giovanni, era el mayor de dos hermanos. Se conoce que tuvo otro hermano, un segundo hermano. Entonces, pues diario siempre fue destinado al ser él el heredero de la hacienda de sus padres. Y él, cuando ya empezaba a estar joven, pues su padre lo llevaba a las distintas ferias y donde él se enamoró fue de las ciudades de Francia. Por lo tanto, el mismo padre le puso Francesito o Francesco, le decía de cariño, como una especie de apodo, porque él se llamaba Giovanni. Entonces, desde muy chico, que le encantaba Francia, pues le decía Francesco, y que una traducción en italiano sería Francesito. Entonces, nació en 26 de septiembre de 1182, muere en 1226, o sea, 44 años, muy joven. Pero vamos viendo cómo fue su vida. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Cuando ya era joven, participó en varias guerras. Digamos que los nobles tenían por obligación pues, estar al frente de batalla. Entonces, la primera guerra en la que participó pues, fue en una, digamos que, rebelión de su misma ciudad con respecto al Imperio Romano Germánico y pues lograron separarse. Ya así será una ciudad independiente. Y después vino la guerra de Perugia y en esa misma guerra es donde cae prisionero. Durante un año estuvo prisionero y ahí fue donde empezó a tener, digamos que cambió su vida, empezó a ver la vida de diferente manera. Recordemos que ese tiempo de meditación, de estar encerrado, digamos, en la prisión, pues le empezó a hacer un análisis de lo que iba haciendo su vida, porque él tenía una vida licenciosa, era un joven rico, que probablemente tenía acceso a muchos placeres. Entonces, pero ese periodo en el que estuvo encerrado, digamos que empezó a meditar sobre su vida, sobre lo que estaba haciendo su vida hasta ese momento. Es liberado y pues regresa a Asís. Y bueno, posteriormente participa en otras guerras. En 1205 empieza ya una especie de periodo de conversión. En esa guerra, Apulia, en 1205, escucha una voz muy sonora, muy importante, muy
muy curiosa, que le ordena regresar a Asís. Entonces, él agarra su caballo y regresa. Todos en el ejército se quedaron así como que, ¿qué pasó? Pero pues nadie lo detuvo. Él regresa y allá en Asís empieza él a nuevamente a tener encuentros místicos, en meditaciones, etcétera. Vamos a pasar a la siguiente presentación, donde todo el mundo empezó a pensar que había perdido la cabeza, que ya algo pasaba, porque él se la pasaba en las calles, empezó a frecuentar a los leprosos, empezó a estar por aquí, por allá, pues, ayudando a la gente. Entonces, otros que lo veían le preguntaban, oye, parece ser que andas enamorado, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿Te vas a casar? Y él decía, estáis en lo correcto, pienso casarme, y la mujer con la que pienso comprometerme es tan noble, tan rica, tan buena, que ninguno de vosotros viste otra igual. Después, en otras confesiones, pues platica que de quién se refiriera, de la pobreza. Es ahí donde él empieza a dar un cambio en su vida. Pero eso no fue nada bueno para su padre. O sea, para el padre él iba a ser el heredero de toda la herencia. Entonces, su padre primero lo encierra, algo parecido a lo que le sucedió a Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que sus mismos padres lo encierran porque, bueno, tenían que hacerle entrar en razón de que lo que estaban eligiendo pues era lo incorrecto. Lo correcto era hacerse cargo de los negocios, hacerse cargo de las riquezas, incrementar la hacienda de la familia. Entonces, el padre lo encierra, se va otra vez de viaje y su misma madre lo libera y lo deja ir. O sea, por alguna razón, Francesco, el francesito, estaba teniendo estos lapsus. Y bueno, cuando regresa otra vez, pues ya el padre lo agarra y le dice, ¿sabes qué? Pues te voy a desheredar. Te voy a desheredar, y trata ante las autoridades civiles decirles, a ver, yo quiero a este muchacho, que ya no tengo nada, que... Entonces él mismo, Francisco o Francesco, apela a la autoridad de la iglesia, no a la autoridad civil. Entonces, en este cuadro se muestra cómo, estando frente al obispo, curiosamente la autoridad civil también dice, ok, no es mi jurisdicción, vamos con el señor obispo. Entonces ahí, frente al señor obispo, el padre le dice, quiero que me entregue todo lo que es mío. ¿Por qué? Porque Francesco en ese momento había tenido un encuentro místico, había ido estaba deambulando y llega a las ruinas de una iglesia. Y en el fondo veía un crucifijo destruido. Y ahí es donde nuevamente escucha la voz que lo había hecho que regresara de la guerra. Y le dice, Francisco, reconstruye mi templo, mira, se me está cayendo. Y es ahí donde Francisco vende su caballo, un caballo hermoso y que amaba tanto, lo vende, agarra telas de su papá y las vende. Entonces a eso se refería el padre cuando decía, yo quiero que me regrese las cosas que me pertenecen. Entonces el Francisco se quita sus ropas y se las entrega. Y así desvestido, les dice, yo quiero ya ahora ser hijo de la iglesia. Entonces el mismo obispo le da su manto y lo abraza y ahí es donde él renuncia a su herencia. Pero fue bajo petición del padre, básicamente. El padre pues ya lo había desheredado en vida, ¿no? Pasamos a la siguiente, donde comienza a predicar. Bueno, aquí vive como mendigo en cuanto a que no es que estuviera todo el día desocupado, no, todo el día se dedicaba a estar cuidando a los leprosos, a los enfermos, ayudarle a la gente en el campo, o sea, y toda esa acción empezó a darle adeptos, empezó a que gente lo siguiera.
gente rica también empezaron a seguirlo. Dejaban a un lado sus riquezas, vendían todo y lo seguían como discípulo. Entonces, eh, aquí es donde estamos, aquí está la cita de cuando esa voz le dice que reparara su iglesia, y es donde hace todo esto que acabamos de comentar. Y también otra voz, o sea, que le recuerda a Lucas 10, que dice: no lleven monedero, ni bolsón, ni sandalias, ni se detengan a visitar conocidos. Es decir, ahí él y sus discípulos empezaron a hacer una prédica evangélica, a tratar de llevar el evangelio y de ir caminando dos en dos. Pero bueno, ya eso más adelante vamos a platicar sobre eso. Vamos a pasar a la siguiente. Y bueno, Santo Tomás desde el principio, pues ya ese carisma que empezó a tener, sencillez, la sencillez de la vida, de cuidar los animales, de agradecerle al astro sol, la iluminación, a la luna, de la luz en las noches, etcétera. O sea, toda esa parte era mucho de lo cual es muy actual, que mucha gente ahora pues, le hace películas y todo. Entonces, Santo Tomás, digo, San Francisco de Asís, pues tenía ese carácter, ese misticismo. Y bueno, el hombre es el único ser de la creación que puede ser santo. Ninguna otra criatura en la creación pues, puede llegar a esa santidad. Solo no hay dos santos iguales debido a los dones recibidos, el santo que vive en la eternidad y en el tiempo, y ejerció la plenitud en el amor. El amor ante su gente, ante las personas en las cuales tenía contacto, ¿no? Entonces, él y sus discípulos, o sea, él siempre en la cuestión de la sencillez y de la humildad. A pesar de que ya él era, digamos que el dirigente de ya un grupito, a pesar de eso, él seguía todos los días yendo a visitar a los leprosos, a los enfermos, curarles, lavarles los pies, etcétera, y todos sus discípulos hacían lo mismo. Y todos, de alguna manera, vivían de la limosna, ¿sí? Es decir, ellos se dedicaron a estar al principio San Francisco a reconstruir otras iglesias, no nomás la de San Damián. No se sabe exactamente cuántas iglesias estuvieron primero pidiendo limosna, o sea, o trabajando para obtener recursos para seguir reconstruyendo otra iglesia, y luego otra iglesia y otra iglesia, hasta que cambia el carácter. Esa voz le dice: ahora vayan nuevamente a difundir el evangelio. Y de dos en dos se fueron. Ordenó que todos se fueran de dos en dos. Entonces, en ese tiempo, pues también se le acercó una muchacha muy rica, se llama, cuyo nombre al final adopta es de Clara. Y bueno, ella es la fundadora de otra orden de mujeres. San Francisco, la primera orden es de los franciscanos. La segunda orden que le autoriza el Papa, perdón, es la de las clarisas, o sea, todo un cuerpo de mujeres pobres, pero exclusivamente para mujeres. Y después ya veremos que le autorizan una tercera orden, pero ya para personas laicas. Entonces, bueno, continuamos en la siguiente. Viajes apostólicos, bueno, él se dedicó de ir por todo Oriente Medio, a hablar del Evangelio, a tratar de convertir a los musulmanes. Incluso hay una anécdota, que fue a visitar un sultán, y bueno, al principio pues los golpearon y todo, pero pues él manda hablar con el sultán. Y bueno, ahí en la corte del sultán le dice: o sea, muchos actualmente dicen: no, pues San Francisco de Asís digamos que es la muestra del ecumenismo, ¿no? Del falso ecumenismo que anda muy en boga el día de hoy. Sin embargo, él trataba de convertir a los infieles, a los musulmanes en este caso, ¿sale? O sea, él hablaba de manera fuerte
sobre la conversión, sobre el que reconocieran al verdadero Dios. Entonces, en uno de esos viajes, um, eh, cuando él ya tenía organizado sus distintas órdenes, antes de hacer esos viajes voy a hacer este paréntesis. Un cardenal le ofrece, oye, ¿sabes qué? De tu misma orden, de tu mismo grupo que está creciendo tanto, vamos eligiendo cardenales de ahí mismo. O sea, ¿por qué? Porque pues, por la santidad, o sea, son muy buenos, hay gente muy brillante. Claro, eran gente muy preparada. Recordemos que eran ricos que habían sido educados de manera importante y pues se habían metido a su orden de pobreza. Entonces, pues, pero él dice, no, eminencia, mis hermanos son llamados frailes menores, así lo habían autorizado el padre a su primer orden. Y ellos no intentan convertirse en mayores. Su vocación les enseña a permanecer siempre en condición humilde. Mantenedlos así, aún en contra de su voluntad. Si vuestra eminencia los considera útiles para la iglesia, os ruego les permitáis convertirse en prelados. Es decir, ahí le dijo que no. Su orden es para que sean humildes, es todo para hacer los votos de pobreza, de castidad, y etcétera. Entonces ahí podemos ver cómo esa orden, ya después de que muere San Francisco, pues fue una de las más importantes de la iglesia. Recordemos que los que vinieron a evangelizar América era un grupo de 12 sanfranciscanos, entre otras órdenes que llegaron, pero los más importantes, los que lograron convertir prácticamente Mesoamérica, 12 franciscanos, sencillos, ¿sale? Los que fueron a evangelizar el norte, o sea, las llanuras donde estaban los pieles rojas, que eran muy, muy agresivos, pues ya fueron los jesuitas, pero los que llegaron a Mesoamérica eran franciscanos. Entonces, los franciscanos fue una orden muy, muy importante. Hubo uno contemporáneo a Santo Tomás de Aquino, que es San Buenaventura, también muy estudiosos, o sea, pero bueno, ahí podemos ver que San Francisco trata de que se mantengan así. Bueno, vamos a pasar a la siguiente, donde participó en las cruzadas, es decir, él fue a las cruzadas a estar evangelizando, a evangelizar a los musulmanes para tratar de convertirlos. Entonces, él representa en realidad, digamos que ese ímpetu de tratar de convertir al infiel. Y aquí en el ejemplo que tenemos, de cómo le habla de manera fuerte al sultán, le dice, cuando invaden ustedes las tierras que has usurpado, los cristianos actúan con justicia al defenderse porque blasfemas el nombre de Cristo y te esfuerzas por alejar de la verdadera religión a tantas personas como puedes. Si por el contrario quisieras conocer, confesar y adorar al Creador y Redentor del mundo, los cristianos te amarían como a ellos mismos. Y le pone un ultimátum. Le dice, yo te demuestro que mi Dios es el verdadero si cualquiera de los de tu corte pasan conmigo a una hoguera y el que no se queme es el que tiene la religión verdadera. Pues nadie de sus imanes, de sus sacerdotes de musulmanes quiso hacerlo, o sea, obviamente no eran tontos. Y le dijo, ok, nadie quiso, pues ahora yo me ofrezco también. Pero si te demuestro, si salgo ileso de esta hoguera, a que te conviertas y todos tus súbditos se conviertan. Pues ahí mismo el sultán dijo, no, yo no. Pues no pasó a mayores, ¿no? O sea, no le hizo esa demostración, pero con esa fuerza, San Francisco iba propagando el evangelio, aunque no tuvo tanto éxito. Realmente los musulmanes no hubo tanto eco en todo su caminar por ahí. Recordamos que era en la época de las cruzadas. Y bueno, vamos a pasar un poquito a la etapa final de la vida de San Francisco. Él regresa y él sigue todavía aún con lapsus de misticismo, con lapsus de meditación muy profunda, y es tanto su necesidad de alejarse que se va muy lejos. Y él
pero pues obviamente sus seguidores, pues bueno, ahí medio lo espían, ¿no? Pues ahí le van, le llevan sus, digamos, agua, víveres, etcétera. Y él dedicado a sus meditaciones, etcétera. Y él se da cuenta, pues que, bueno, que cuando vienen, pues ahí lo están espiando, ¿no? Y él se va más lejos, o sea, casi al borde de un acantilado, hasta estar viviendo como ermitaño, casi prácticamente. En eso, ve bajar del cielo una luz y él nombra que fue un ángel que le vio 6 alas, eh, al parecer un serafín. Y ese ángel lo baja, lo azota, y le da las llagas. Es el primer santo que tiene las heridas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el monte Albernia, ahí fue ese suceso. Entonces, ahí cuando él tiene esas llagas, procura esconderlas. ¿Por qué? Porque él se siente indigno de llevar las llagas de nuestro Señor. Entonces, pues siempre anda con las manos, digamos, escondidas, se oculta, pero pues es algo que no se puede estar digamos, ocultando siempre. Entonces se dan cuenta y no, pues cuando él baja y empieza a sentirse mal, pues ya tiene que bajar un poco a los conventos más que están cerca de la ciudad y pues la gente, pues toda gente lo trataba de jalarle la ropa y todo para quedarse con un pedacito de su ropa. Y bueno, eh, San Francisco pues empieza a caer enfermo. Vamos a pasar a la siguiente, en la diapositiva de la muerte de San Francisco. Y bueno, pues él cae enfermo, con un sufrimiento terrible, o sea, los últimos meses de su vida, pues sufriendo, pero sufriendo en silencio, de incluso se dice las anécdotas que los médicos trataron de hacerle punciones, ya saben, en esa época digamos que los tratamientos médicos eran difíciles y sin embargo él callado no sufría, o sea, él no se quejaba, porque sabía que era mínimo lo que estaba padeciendo a lo que había padecido nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él de manera paciente estuvo sufriendo hasta que llegó el momento de su muerte. Y bueno, vamos a pasar a la última diapositiva. Nada más como una anécdota rápida, pues bueno, él, digamos que influyó en muchas personas. San Buenaventura, que fue el que comentamos hace un momento, pues bueno, fue un erudito al nivel de Santo Tomás de Aquino. Pero bueno, él era un poco más, digamos que Santo Tomás se alineó a Aristóteles, San Buenaventura un poquito más a San Agustín. Entonces, pero bueno, de ahí en más, pues muchos santos, muchos eruditos en el futuro siguieron a San Francisco de Asís. Y bueno, él fue canonizado santo 2 años después de su muerte. 2 años después. Significa que inmediatamente se corrió el proceso de canonización. En el futuro, San Buenaventura hace este pequeño escrito donde él da testimonio de la certeza de sus llagas. Dice, por ejemplo, al emigrar de este mundo, el bienaventurado Francisco dejó impresas en su cuerpo las señales de la pasión de Cristo. Se veían en aquellos dichosos miembros unos clavos de su misma carne, fabricados maravillosamente por el poder divino y tan connaturales a ella que si se les presionaba por una parte, al momento sobresalían por la otra, como si fueran un clavo. O sea, le apretaban a la llave, a lo negro de un lado, como una costra dura, y se veía como del otro lado de la mano se movía. Entonces, es lo que está explicando, de que como si fueran nervios duros o de una sola pieza. Apareció también muy visible en su cuerpo la llaga del costado, semejante a la de un costado herido del Salvador. El aspecto de los clavos era negro, parecido al hierro, mas la herida del costado era rojiza y formaba por la contracción de la carne una especie de círculo, presentándose a la vista como una rosa bellísima. El resto del cuerpo, que antes
tanto por la enfermedad como por su modo natural de ser, era de un color moreno. Brillaba ahora con una blancura extraordinaria. Los miembros de su cuerpo se mostraban al tacto tan blandos, inflexibles, que parecían haber vuelto a ser tiernos como los de su infancia. Tan pronto como se tuvo noticia del tránsito del bienaventurado padre y se divulgó la fama del milagro de la estigmatización, el pueblo en masa acudió enseguida al lugar para ver con sus propios ojos aquel portento. Recordemos que en vida él trataba de ocultarlo, pero obviamente muchos lo vieron. Pero bueno, ya habiendo fallecido, pues todo el mundo llegó a estarlo viendo y todo. Incluso como Santo Tomás con nuestro Señor, uno de sus discípulos quiso ir a tocar sus estigmas. Y bueno, el pueblo en masa acudió enseguida al lugar para ver con sus propios ojos aquel portento que disipara toda duda de sus mentes y colmara de gozo sus corazones afectados por el dolor. Muchos ciudadanos de Asís fueron admitidos para contemplar y besar las sagradas llagas. Uno de ellos, llamado Jerónimo, caballero culto y prudente, además de famoso y célebre, como dudase de estas sagradas llagas, siendo incrédulo como Tomás, movió con mucho fervor y audacia los clavos, y con sus propias manos tocó las manos, los pies y el costado del santo en presencia de sus hermanos y de otros ciudadanos. Y resultó que a medida que iba palpando aquellas señales auténticas de las llagas de Cristo, amputaba en su corazón y del corazón de todos la más leve herida de duda. Por lo cual, desde entonces se convirtió, entre otros, en un testigo cualificado de esta verdad conocida con tanta certeza, y la confirmo bajo juramento poniendo las manos sobre los libros sagrados. San Buenaventura, en un texto, la leyenda mayor de San Francisco. Bueno, pues este es el recuento de la vida de San Francisco de Asís. Estoy a tu disposición, camarada Kathleen, si gustas que abundemos en algún otro punto o tienen algo que comentar ustedes. Es el fin de mi presentación. Muchísimas gracias por tu presentación. Pues me gustaría un poco que profundizaras en la parte, ya es que mucha gente lo hace ver como si fuera un animalista a San Francisco. Nada más igual que nos pudieras dar un poquito más de profundidad en esa parte para quitar un poco de dudas que pudiera haber sobre él. Sí, actualmente digamos, las ideologías ecologistas y todo lo toman a él como el primer ecologista, ¿no? Al grado de darle de subir al animal a un grado equivalente al ser humano, nada más alejado de la realidad. O sea, lo que hacía San Francisco era, digamos, apreciar las cosas sencillas de la vida. Sí, hay un cuadro en el cual él, pues, está, digamos, dándole un sermón a las aves, pero no al grado de decir que una ave tiene el valor vital igual que un ser humano, ¿no? Eso ya es una exageración, ¿sale? Él hacía versos, oraciones dedicados a la naturaleza, sí, pero digamos que todas para darle gloria a Dios, ¿sale? Pero siempre diferenciando entre la dignidad de un ser humano, digamos que como dueño de la creación, y a los animales en su justo lugar, ¿sale? Entonces, bueno, ya recordemos que ya posteriormente, bueno, muchos autores escriben sobre él, o sea, hacen poesía sobre, bueno, la anécdota de Francisco y el lobo, etcétera, pero bueno, eso ya son construcciones artísticas posteriores, ¿sale? Entonces, tanto en pintura como en arte, digamos en poesía, pues bueno, ya mucho se ha construido alrededor, pero no, nada que ver. Y tampoco, también como ya lo mencioné, lo toman como ejemplo del actual ecumenismo. Recordemos que el ecumenismo está condenado por la iglesia, pero bueno, ahorita está muy en boga eso. Recordemos que por eso en Asís es donde ha habido digamos, que esos encuentros con otras religiones,
Y bueno, también lo usan a él como el primer ecumenista, pero no, él iba a buscar la conversión y vimos en la presentación cómo le hablaba de manera muy, muy fuerte y directa al sultán para que se convirtiera. Y bueno, no sé si gustas que comente algo más o tienen algo más que agregar. Sí, en cuanto a eso, sí, muchas gracias. De hecho, una de tus frases que colocaste aquí en la presentación, pues lo pone muy claro, ¿no? Que él decía que solamente el humano es el único que puede llegar a ser santo. Así es. Entonces, pues ya está muy claro ahí. Pero nada Ujú. más quería que ahondaras un poquito porque regularmente sí lo toman como lo que dices, ¿no? Un ambientalista, un ecologista que ve a los animales como si fueran humanos, pero Como realmente... iguales, ajá, así es. No, nada que ver. Y igual en cuanto a lo que dijiste, el comunismo, pues eso también es algo que se tiene duda actualmente, pero ya lo comentaste. Ujú. Pues sí, realmente lo que queremos es, no odiamos o sea, no es que tengamos desprecio a las otras personas que no han conocido la verdad plena, que no han conocido la verdad, pero pues si llegamos a dialogar con ellas, no es para decirles estás en lo Estás correcto, ¿no? bien. Sigue Ujú. así, sino vamos juntos a tu ritmo para llegar a conocer la verdad plena, la verdad que Cristo trajo. Y además que cada alma que está alejada de la verdadera religión está en riesgo de condenación. Entonces, por eso tan importante para él decirle, a ver, si yo entro a esta hoguera y salgo, te demuestro que esta religión es la verdadera sobre la tuya. O sea, imagínense, las palabras fuertes al sultán, ¿no? O sea, imagínense, cualquier otro hubiera sido ejecutado. Te conviertes tú y conviertes a todo tu pueblo, a toda tu gente. Bueno, ese paso no lo dio el sultán, pues, pero o sea, San Francisco sabía que cada alma que estaba en otra religión está en riesgo de condenación. Entonces, bueno, ahí Es un digamos que ejemplo, ¿no? de qué es lo que tenemos que hacer nosotros. correcto, correcto. Y la otra cosa que mencionabas en tu presentación que me parece importante que se haga actualmente por tantas almas que se pierden, por lo que dices, ¿no? Por la confusión. Me parece bueno retomar una de las, digo, no somos religiosos como él, pero por ejemplo el ayuno, la oración, conocimiento constante y profundo de Dios y entregarnos, quizás no tanto como un religioso, pero tratar de entregarnos más para poder ayudar pues a nuestra propia alma y también a nuestro alrededor, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, lo que comentaste también de cómo pues todos los franciscanos hicieron mucho bien desde que empezaron a existir, a evangelizar, ¿no? A todas las personas, a cuántas personas no ayudaron, ¿no? Y pues no Sí, sé si así es. Sí, Eleonora, perdón. adelante, sí, adelante, adelante, perdón. No, sí, adelante, para que ya después le demos la palabra a Eleonora. Bueno, recordemos que sí, o sea, él imprimió en sus reglas esos caracteres, ¿no? De pobreza, de castidad mm, y de obediencia. Esos eran los tres caracteres, pobreza, castidad y obediencia. Y su tercer orden era destinada a los laicos. Digamos que la primera y la segunda orden estaban en un punto intermedio, porque no eran ni sacerdotes, no podían llegar a tener cargos de obispo, o sea, en ese momento, él lo había estipulado así. Entonces, digamos que eran frailes, eran entre, digamos que los menores de los religiosos. Pero bueno, adelante, Eleonora. Gracias, compañeros. Pues solo para eh, seguir un poco su acertada opinión de cada uno respecto de los puntos en que mencionaba primero la compañera sobre el detalle
de su, podríamos decir, de su fascinación por la naturaleza, ¿no? Que al grado de que, pues, a veces lo juzgaron como loco. Pero más que hacer esa comparación, que en realidad nunca fue así por la clara frase que mencionaba la compañera que decía que estaba, por supuesto, eh, bien, em, pues bien preciso en que no se comparaba el humano con ningún otro ser vivo, en este caso los animales al ser humano. Pero creo que era como una manera de, de estar en contacto con él, ¿verdad? O sea, porque sabía, obviamente, que la naturaleza era creación de Dios. Entonces, más que el significado individual o particular de un animal o del sol o de la luna, como lo mencionaba el compañero en su exposición, era como una vía del mismo Dios que él siempre procuraba estar cerca porque sabía que era su creación, ¿no? O sea, su enamoramiento de la naturaleza en sí era pues el enamoramiento que tenía hacia Dios, puesto que él lo creó, ¿no? O sea, independientemente de, de que sabía que era imposible que alcanzara el grado del ser humano, puesto que Dios lo creó como, pues en el Génesis recordamos un poquito que cuando lo creó dijo que iba a ser el ser más inteligente que podía dominar la tierra, ¿verdad? Infortunadamente, pues bueno, ya sabemos lo que pasó con Adán y Eva y esa es otra historia, pero pues ahí Dios estableció perfectamente que su mayor creación era el hombre. Entonces creo yo que más bien era una vía de estar, de sentirse aún más cerca de él por medio de la naturaleza. Y bueno, también en el caso, en el segundo punto muy importante que mencionaba el compañero Adolf, que decía sobre pues esa convicción tan fuerte que tenía de convencer, ¿no? De intentar, a como diera lugar, convencer a cualquier persona que se le acercara para que se convirtiera y que eh, pues que vieran, que abrieran los ojos y vieran la verdad, la verdad absoluta que conocemos pues de la grandeza de Dios, de todo lo que conlleva eso. Y bueno, de repente me pongo a pensar en la misión tan fuerte que tenía de convencimiento de todo eso e intentar que las personas se convirtieran, creo que pues si uno se pone a pensar desde el punto de la debilidad del ser humano, es casi una misión imposible, compañeros. No sé cómo lo vean ustedes, y más que lo hemos experimentado, lo difícil que es convencer a las personas, y no digamos cambiar de opinión, de una simple opinión o de una simple idea, convencer a las personas de voltear la cara, ya no digamos a la religión católica, sino a voltear la cara a Dios mismo, ¿no? Y a Jesús. Entonces, realmente es como un recordatorio de que independientemente de que sea una misión imposible, pues bueno, Dios no nos va a pedir cuentas ni nos va a poner un número, ¿no? No nos va a decir, a ver, cumpliste la misión de convencer para que se convirtieran
100 hombres, o sea, creo yo que en su grandeza, pues va a haber más que la cantidad de convencidos, el afán, el trabajo de que hagamos para convencer, aunque sea a uno solo, ¿no? Creo que él es lo que a final de cuentas nos va a valer, el empeño, el trabajo, la fe, la paciencia, la insistencia que tengamos para intentar, aunque sea convencer a una sola alma. Y creo que Dios nos va a, pues, a juzgar de qué manera lo hicimos, y no a cuántos, ¿verdad? Y bueno, afortunadamente, y a Dios gracias por eso, porque si fuera por cantidad ahora sí que de cristianos o de individuos, intentar convencer, pues creo que ya llevábamos una misión más que imposible desde el principio, y creo que nos debilitaríamos en la lucha pensando en cantidad y no en calidad, ¿no? Y bueno, pues viene otra vez a recordarnos, como siempre, estos temas, nuestra actualidad y lo difícil que es en estos tiempos, convencer a las personas de la verdad que ustedes y yo conocemos, de la verdad absoluta, que es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y bueno, pues eso es todo, compañeros. Era solo eh, lo que quería opinar. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias, compañera, por el comentario. Yo creo que yo agregaría que realmente nosotros, por nuestra cuenta, como, como creación, como humanos, solos no podemos hacerlo, no podemos convencer o convertir a la gente solos, necesitamos de Dios. Por eso necesitamos estar pues lo más en gracia que podamos con Dios, con los sacramentos. Por eso seguir el ejemplo del ayuno, de la oración que nos da San Francisco, la pobreza, la castidad, que se vean los frutos, ¿no? Pero realmente Dios es el que está actuando en todo momento y esperemos que así sea, ¿no? Que hagamos la voluntad de Dios y pues no sé si tienes algo más que agregar, compañero Adolf. Pues solamente abundar un poquito sobre lo que atinadamente dice Eleonora en cuanto a, voy un poquito de futuro hacia el pasado. A San Francisco de Asís le fue muy mal en su misión de convertir a los infieles, a los musulmanes. Él no se echó para atrás, él siguió, no nomás fue a Siria, fue a Egipto, fue a Marruecos, a Babilonia, o sea, él anduvo para allá y para acá y no le fue tan bien, pero él continuó. Pero en Europa, donde ya eran cristianos, ahí sí tuvo, digamos que un efecto interesante. Pero el primero que convirtió fue a él mismo. Entonces, el punto es lo siguiente. Tenemos que ir de menos a más, o de primero al que tenemos que convertir es a nosotros mismos, a la fe, a la doctrina católica, a nosotros mismos convertirnos, cambiar nuestra vida y después a nuestro alrededor, nuestra familia. O sea, primero, el primer interesado de salvación debemos ser nosotros, después nuestros familiares más cercanos y ya después hacia afuera. Entonces, un poquito sobre lo que comentaba y pues bueno, pues básicamente sería todo por mi parte y pues agradecer a nuestro público y esperemos ahí comentarios. Muchísimas gracias. Eleonora, ¿quieres agregar algo más o ya cerramos el programa?
Un minuto nada más, compañera. Agradecerles a ambos ese último punto importantísimo, esos dos últimos puntos importantísimos que mencionabas tú, compañera, sobre que solos no podemos, por supuesto que no, ¿verdad? Es totalmente, se sobreentiende que sin Dios no podemos absolutamente nada, ¿no? Entonces, pues lo que nos concierne hacer es simplemente ponernos la armadura que Él nos da de la oración, de la fe, del servicio, de la oración, y lo que comenta después, derivado de ello, el compañero Adolf, que poniéndonos esa armadura, necesitamos convertirnos, autoconvertirnos primero para tener potestad o para tener facultad o derecho o como se le parezca, de intentar convencer al prójimo, porque no podemos hacerlo solamente de palabra. Tenemos que estar dando testimonio y tenemos que ser ejemplo, definitivamente. Muchas gracias, excelentes 2 puntos. Ahora sí, eso es todo. Listo, muchas gracias a ambos igual. Y pues los esperamos en el siguiente programa. Vamos a estar hablando sobre la misa, entonces si quieren saber qué significa cada punto de la misa y de qué se trata, pues lo vamos a estar tratando la siguiente semana. Muchas gracias por acompañarnos y que viva Cristo Rey. Que viva Cristo Rey. Cristo Rey.